Que ha sido dado es que vamos a orar por Betty. But the person who really needs to be prayed for Pero realmente quien necesita is Betty's husband. la oración es el esposo de Betty. Both of us. Okay. There is a question for you. What? She wants to know which one's the state or the city you said you live in, the dangerous one. Is that possible? The city that I live in is called Chester, Pennsylvania. La ciudad donde the vive state es is en Chester, The Pensilvania. city is Chester. Liz quería saber por aquí que cuál era la ciudad donde él vive, sí, porque es una de las más peligrosas y él dice que es Chester en Pensilvania. Chester is very close to Philadelphia. New York, Washington, Philadelphia. Entonces está Nueva York, está Washington y luego está Filadelfia. Chester is right next to Philadelphia. Y Chester está enseguida de Filadelfia. Okay. Right now, Now we're going to move on No. to talk about the gracious cycle in just a few minutes. Bueno, entonces necesitamos ya ubicarnos, por favor, para que podamos empezar con nuestros ciclos. Questions 5, 6, 7, and 8. Vamos a la pregunta 5, 6, 7 y 8. But look at those two cycles on the board here. Entonces les voy a decir para los que tienen el manual que se ubiquen en la página 46 Do y you van a see- mirar los ciclos que hay en el Do borde. you see any differences? ¿Ven alguna diferencia entre ambos ciclos? Do you see any differences between the two cycles? ¿Ven alguna diferencia entre ambos ciclos? Yes, they're saying yes. Do you notice that the motivation is in a different location? ¿Notan ustedes que la motivación está en una ubicación distinta? The vicious cycle of folly is designed this way because this is the way we tend to live. Bueno, este ciclo vicioso de la insensatez está diseñado así porque recuerden que esa es la manera en que nosotros nos sentimos tentados a vivir. We live very often reacting to situations unaware that we're really responding to motivations within our hearts. Realmente estamos usualmente reaccionando a situaciones porque no nos estamos dando cuenta que estas responden a las motivaciones que hay en nuestro corazón. The Christian understands biblically Pero el cristiano entiende bíblicamente that the situations are not the cause of the reaction, but our motivations are. que las situaciones no son la causa de nuestra reacción, sino las motivaciones. So the situation and the motivation, the reaction and the outcomes are designed according to biblical reality. Entonces la situación, la motivación, la reacción y esa respuesta final tienen que estar acogidas dentro de una respuesta bíblica. This is realidad bíblica. designed according to human patterns of understanding. Y este primero está diseñado de acuerdo a los patrones humanos de entendimiento. Wisdom and foolishness. Entonces, gracia por aquí y por acá, insensatez. When I asked last night, I asked how many of you have ever been made angry by somebody. Everybody raised their hand. Cuando pregunté ayer en la noche que si alguien se había enojado por alguna situación, todos And then we levantaron su looked at, mano. then we looked at Jesus' teaching, Y luego veíamos lo que Jesucristo nos estaba enseñando. and Jesus said, where does anger come from? Y el Señor nos decía, ¿de dónde viene el enojo? From the heart. Del Right. corazón, ¿recuerdan? All these evil things, Jesus said in the Gospel of Mark and the Gospel of Luke and all the New Testament, all these things proceed out of the heart. Todas estas cosas malas, decía el Señor en el Evangelio de Marcos, de Lucas, en el Nuevo Testamento nos decía que todas estas cosas proceden del corazón. Situations may be very hard, Las situaciones pueden ser bastante difíciles, but they don't create our reaction. pero recuerden, estas no crean nuestra reacción. Now, please don't misunderstand. Por favor, no lo malentiendan. There are some very radical, extreme
circumstances in some people's lives that might cause reactions. Ahora, no lo malentiendan, hay unas situaciones en la vida de las personas que podrían ser muy radicales, ¿sí? Certain- Pero esto que podrían causar algunas reacciones. Certain kinds of brain damage, for example. Por ejemplo, casos como un daño cerebral, Certain stages of illness, por ejemplo, algunos estados de enfermedad, medications that affect the way people respond. incluso medicina que puede afectar la manera en que una persona So responda. there are some exceptions to what I'm saying, Entonces hay unas excepciones a lo que yo estoy diciendo, but this is not the usual case. pero ese no es el caso usual. Most of our reactions come because of our motivation. La mayoría de las reacciones vienen por nuestra motivación. I don't know if you have been exposed to people with PTSD. No sé si ustedes han sido expuestos a personas con PTSD. Can you translate what it means? PTSD, What yes, does it mean? post-traumatic stress syndrome. Ah, ok. El estrés postraumático. Yeah. From war, from being in war or being in some very dangerous Por situation. ejemplo, por haber estado en la guerra o haber estado en unas situaciones bastante fuertes y estresantes. Some of these people, because of the experiences that they've had, Algunas de estas personas, por esas experiencias que han tenido, find it very difficult to be in crowds or groups. realmente encuentran bastante difícil el estar en grupos o en multitudes. And the reason is because they've been in very dangerous situations and they realize that they have to find a way out of those situations before they actually get into them. Y la razón de eso es porque han estado en situaciones anteriormente que les indica que es mejor que salgan de esas situaciones, de esas multitudes antes de que algo ocurra. Now, there are ways to help men and women with these reactions and Ahora, responses. hay formas de ayudar a estos hombres y mujeres con este tipo de respuestas, estas reacciones. But the circumstances do have profound effects upon people when they're in extreme situations like Ahora, las circunstancias tienen un profundo efecto en las personas cuando éstas han estado en situaciones extremas. That's not generally who we're talking about in our Eso- churches. Eso no es en lo que estamos hablando de manera general en nuestras iglesias. We're talking about brothers and sisters who do struggle with anger and depression and anxiety and fear. Estamos hablando de hermanos y hermanas que luchan con la depresión, con el enojo, con la ansiedad, The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. ¿cierto? La lujuria de los ojos, la carne, el orgullo de la vida, The works of the flesh that the scriptures talk about. la que nos dice la escritura que son esas obras de la carne. That's who we're talking about here. Eso es de lo que estamos hablando aquí. There are ways to work with people who experience extreme kinds of things, but that's not what we're doing here. Hay maneras de lidiar con aquellas personas que han tenido esas experiencias extremas en esas situaciones difíciles, pero eso no es lo que estamos haciendo aquí. So, as you rightly saw, there is a difference in the two cycles. Entonces, cuando ustedes toman apuntes o miran, se van a dar cuenta de esa diferencia en estos dos ciclos. So, in this particular situation, En esa situación particular, we're asking the question, what's happening? nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? In this situation, En la otra situación, we're asking a different question. hacemos una pregunta diferente. Who is God the Father? ¿Quién es Dios el Padre? For motivation, Y para la motivación, we're asking who is Jesus? preguntamos, ¿quién es Jesús? For reaction, who is the Spirit? Para la reacción o la respuesta, ¿quién es el Espíritu? Who is God the Father? Am I satisfied with who He is? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Estoy satisfecho con lo que Él es? Who is Jesus the Son? ¿Quién es quién es Jesús el Hijo? Am I satisfied with what He's done? ¿Estoy satisfecho con lo que Él ha hecho? Who is the Holy Spirit?
¿Quién es el Espíritu? Am I satisfied with what he calls me to do? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Estoy satisfecho con lo que Él me llama a hacer? And then the outcomes are the results of Y these things. finalmente los resultados. What is the fruit? ¿Cuál es el fruto? Of this spiritual response. De esta respuesta espiritual. Okay? Do you have these down? ¿Tienen esto In your notes? anotado en sus notas? Okay. Now it's a little different It's a in little your bit different, sí. in your workbook. Yo sé que está un poco distinto en sus cartillas. Okay, it's just the wording is a little bit different, Las but the palabras son un poco diferentes, principles are pretty much the same. pero el principio es el mismo. I've tried to simplify it for you. Estoy- Father, Son, Spirit. Okay. Estoy tratando de simplificarlo para ustedes, Padre, Hijo, Espíritu. God is the center of attention for Dios change. es el centro de atención para el cambio. Okay. Now here's what we're going to do. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. I want you to get into groups of 4. Quiero que se hagan en grupos de 4 personas. And what you're going to do in groups of 4 is each person is going to memorize all 8 questions. Y lo que van a hacer en The esos two grupos cycles. de 4 personas es que todos 4, cada uno va a memorizar esos 4 puntos en ambos ciclos. When your group has memorized all 8 questions, you will be receiving a pack of gum to be distributed from the 4 people. Y cuando ese grupo de 4 personas, todos hayan memorizado los ciclos con sus preguntas, van a recibir un pack de chicles para compartir con su equipo. But what you're going to start with is you're going to get into groups of 4. Entonces, con lo que vamos a iniciar es que se van a ubicar en grupos the de chairs- 4. Por the chairs favor, can be moved around. si las sillas se pueden mover, pastor. Now listen carefully. Hold it before you start to do anything. Before you start to do Por anything. favor, antes de que Hold inicien, on. regalen un momentico, pausa, pausa. Hold on. Antes de que se muevan, por favor. You're moving too fast here. Se están moviendo muy rápido, dice. Okay. What I want you to do is get into groups of 4. Now a group Lo que quiero que hagan es que se dividan en grupos de 4. is a very specific designed pattern. Esperen un momentico. Okay? Okay. So I'm going to want you to be very specifically designed. No as a quiero group. que sean grupos de 4 como ustedes quieran. Quiero un patrón especial. Por Right now, favor, get into escuchen. groups of 4 and I will identify who the groups are. Entonces quiero Go ahead. identificar Get into esos groups of grupos. 4. Ahora sí, y yo voy a analizar los patrones. Ahora sí se pueden Groups of ubicar 4. en grupos de 4. This is not a group of 4. Por ejemplo, este no es un grupo de 4. This is not a group of 4. Ese de allí tampoco lo This es. is a group of 4. Ese sí es un grupo de 4. That's a group of 4. Entonces, This is not a group of 4. este tampoco es un grupo de 4. This is This is a group of 4 now. This is a group of 4. This is now a group of 4. Group of 4. Yep, you're good. Okay. Attention. Get their attention. Por favor, necesitamos un momento, silencio, todos en pausa. El profesor va a decir algo, por favor. I will give you instructions in just a minute. Por favor, les voy a dar una instrucción en este momento. This is close to a group of 4, not exactly. It's Esto close. está You're close. cerca a This un is a grupo group de of 4. 4. Ese This de is a allí, group of 4. This is a ¿Será group que of sí? 4. This is a group ¿será of. que sí? You're close. You're close Están to a group of cerca. 4. Un grupo de 4. You're close, but you're not really a group of 4. Están cerca, pero realmente This no is a son un good grupo de group of 4. 4. This is excellent. This is excellent. Este es un Group grupo of de 4. 4 This is not a excelente. group of 4. Ese no es un grupo de You've got 4. 5 in here. It's got to be a group of Es 4. más, tienen 5 ahí. And you're not designed yet to be a group of 4. Okay? Looks good? That's a good group. This is not a group of 4. This is not a group of 4. Nope.
This is not a group of four. That is a group of four. That's a good, yeah, this is a good group.